Muy buenos días, amigos y hermanos presentes aquí en Calley, Puerto Rico, y también cada uno de ustedes a través de la línea telefónica en los diferentes países de la América Latina y el Caribe, y también en los diferentes lugares de Norteamérica y el Canadá. Que Dios en esta mañana derrame sus bendiciones sobre nosotros y así también nos permita entender su palabra en esta mañana. Quiero leer una escritura que se encuentra en San Mateo capítulo 28, verso 1 al 7, verso 1 al 7, y dice así: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. La gran victoria del amor divino. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dice el Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 16: De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La primera venida de Cristo fue una manifestación plena del amor divino, y su amor divino fue expresado a la raza humana. Y el sacrificio que llevó a cabo el Señor Jesucristo fue una manifestación de Cristo, de su amor por la raza humana, una manifestación de su amor por su pueblo. Encontramos que muchas personas pensaron que el Señor Jesucristo había sido derrotado cuando fue tomado preso, juzgado y luego crucificado. Pensaron: ya lo mataron y ahí se terminó todo. Pero ellos no comprendían que en todo lo que estaba aconteciendo se estaba cumpliendo la Escritura. Y solamente una persona sabía lo que estaba aconteciendo, y era el Señor Jesucristo. Y luego, más adelante, encontramos en la historia que todas estas cosas acontecieron con el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que se cumpliera la Escritura. Y aquel en el cual la Escritura estaba cumpliéndose, estaba consciente de lo que estaba
aconteciendo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo no tomaba esas cosas como un problema, sino como la materialización del programa divino en su vida. Por esa causa, el Señor Jesucristo oró por el pueblo hebreo y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero el Señor Jesucristo sí sabía lo que ellos estaban haciendo con Él. Y Jesús se entregó a ese programa divino, aunque era una parte de sufrimientos, de pruebas, de problemas, pero Él lo tomó como tenía que tomarlo, como la voluntad de Dios. Por esa causa, Él dijo en el Getsemaní: si puedes pasar de mí esta copa, pásala, pero si no puede, pues hágase conforme a tu voluntad. Así es que fue la voluntad divina que el Señor Jesucristo pasara por esta etapa para bien de cada uno de nosotros y para bien de todo el programa divino, para bien de toda la creación, porque la creación será libertada cuando los escogidos sean libertados. Por lo tanto, siendo una parte muy importante del programa divino, todo lo que aconteció en la vida de Jesús, no podía ser eliminada esa parte del programa divino. Si se elimina esa parte del programa divino, como Jesús oró, pero que no le fue concedido: pasa de mí esta copa, la raza humana no tendría un futuro de una vida eterna con un cuerpo eterno y una civilización nueva sin pecado. Más bien, si aquella parte que se cumplió en Jesús de Nazaret, en el monte allá de la calavera, allí en ese monte de la calavera encontramos que esa parte del programa divino tenía que cumplirse en ese lugar. Ahora, Jesús lo entendió. Él dijo que subía a Jerusalén y dijo las cosas que le acontecerían. Por lo tanto, yo le doy gracias a Dios porque se cumplió ya esa parte del programa divino. Hubo tristeza en el pueblo, en los que seguían a Jesús. Algunos pensaron que ya todo había terminado, pero no fue así. Podemos decir que con aquel evento estaba comenzando una parte muy importante del programa divino. Y con esa parte del programa divino, cuando Jesús murió y derramó su sangre, allí Él quitó el pecado del mundo. Las personas que estaban en el paraíso, los escogidos de Dios, allí fueron liberados. El pecado que ya había sido cubierto con los sacrificios que ellos habían llevado a cabo, pero que estaba cubierto solamente, fue quitado cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, porque ese era
el Cordero perfecto de Dios para quitar el pecado del mundo. Aquellas personas no podían pasar a la presencia de Dios hasta que el pecado no fuera quitado. Ahora, Jesús murió, fue sepultado, pero fue su cuerpo sepultado. Pero Él bajó en espíritu, en teofanía, bajó al infierno, y dice el apóstol San Pedro en la primera carta, dice lo que aconteció cuando el Señor bajó al infierno. Primera de Pedro capítulo 13, verso 18 al 20 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Vean ustedes el propósito: para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Y quiénes eran esos espíritus encarcelados? Dice: a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora vean, cuando bajó al infierno, predicó a esos espíritus encarcelados, los que fueron desobedientes en los días de Noé, los que fueron incrédulos al mensaje de Noé. Y por esa causa vino el juicio del diluvio sobre ellos y los destruyó. Ahora Jesús no fue y les predicó un mensaje para tener misericordia de ellos, sino un mensaje que les confirmó a ellos la incredulidad de ellos. O sea, que les hizo ver que fueron incrédulos en los días de Noé. No fue para sacar a esas personas que estaban allí en el infierno, en sus espíritus, sino para confirmarle la causa por la cual ellos estaban allí. También dice la Escritura que Jesús tiene las llaves del infierno y de la muerte. Él allí tuvo una lucha con el diablo y obtuvo las llaves del infierno y de la muerte. Luego encontramos que pasó al paraíso. Y en el paraíso fue recibido por los santos que estaban allí. Allí estaba Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas y todas estas personas que creyeron en Dios y en el sacrificio del Cordero que representaba a Cristo. Y todos aquellos que habían llevado a cabo esos sacrificios y estaban en el paraíso, estaban esperando que aquel sacrificio que ellos habían hecho, el cual era tipo y figura del sacrificio de Cristo,
Ellos estaban esperando que se materializara en el Cordero de Dios ese sacrificio y que luego apareciera a ellos. Allí apareció Jesús. Juan el Bautista estaba allí. Por lo tanto, Juan el Bautista había estado anunciándole a ellos que el Mesías estaba sobre la tierra y que pronto llegaría al paraíso. Y cuando llegó Juan el Bautista, que como mensajero era el único que lo había conocido personalmente, pudo decir: ha llegado aquí a las puertas del paraíso, a las puertas de la sexta dimensión, el Cordero de Dios. Estuvo cierta cantidad de tiempo allí y luego el domingo en la mañana apareció nuevamente Cristo en la tierra, resucitado, y aparecieron en la tierra también los santos, los escogidos del Antiguo Testamento, de los cuales dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 27, verso 51 en adelante. Cuando Jesús fue crucificado, dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, después de la resurrección de Cristo, fue que salieron de los sepulcros y vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. Apareció Abraham, Isaac, Jacob con sus esposas, aparecieron los patriarcas, aparecieron todas estas personas del Antiguo Testamento en una visita a Jerusalén. Ellos estuvieron una cantidad de tiempo aquí en la tierra y el Señor estuvo apareciéndole también a sus discípulos. Estuvieron aquí en la tierra luego de resucitados 40 días. Así será también para la resurrección en el fin del tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Los que han de resucitar estarán de 30 a 40 días aquí en la tierra juntamente con nosotros. Nosotros seremos transformados y luego de 30 a 40 días ocurrirá la traslación, como ocurrió con Jesús y los santos que resucitaron. Ahora, el Señor Jesucristo encontramos que estuvo cumpliendo en todo esto que llevó a cabo, estuvo cumpliendo la Escritura. Para el mensajero, Jesús, el ángel del pacto, que apareció en la tierra, todos los momentos de su vida, todos los eventos de su vida, fueron un continuo cumplimiento de la Escritura. Y aún las cosas que aparentemente le acontecieron, que para muchos era un problema, para Jesús era el cumplimiento de la Escritura. Él podía decirle a sus discípulos: todo obrará para bien, porque cuando se cumple la Escritura para uno o muchos hijos de Dios, aunque
el cumplimiento de esa escritura produzca sufrimiento, vengan problemas, aún esos problemas y sufrimientos son parte del cumplimiento de esa escritura. Así es que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Ahí ustedes tienen los sufrimientos por los cuales podamos pasar nosotros. Usted tiene que ver esos problemas y sufrimientos como esos sufrimientos que dice la Escritura. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Así es que siempre que ustedes pasen por momentos difíciles de problemas y sufrimientos, coloque esos sufrimientos y problemas en esa escritura, con esa escritura. Créalo. Y entonces ustedes no tendrán que estarse lamentando, sino decir: por los que pasó el Señor Jesucristo, eran más fuertes que estos por los cuales yo estoy pasando. Si ustedes toman esas etapas por la fe y con fe, creyendo que es el cumplimiento de esas escrituras, ustedes no tienen de qué lamentarse, sino: Señor, ayúdame a pasar por estas etapas, porque son etapas que están en las escrituras. Él dijo también que seríamos perseguidos por causa de su nombre y un sinnúmero de cosas. También él dijo que algunos pensarían que estarían haciendo bien en lo que estarían haciendo en contra de nosotros. Dice: y matarán a algunos de vosotros por causa de mi nombre. Y también él decía que esas personas que hacían eso pensaban que estaban haciendo un servicio a Dios. O sea, que estaban haciendo las cosas correctamente, como hizo el pueblo hebreo y el sumo pontífice cuando creyeron que Jesús era digno de muerte. Pero ellos no pensaron para que se cumpla la escritura. Ellos pensaron que Él estaba equivocado y que era correcto eliminarlo, porque la escritura decía que a todo falso profeta tenían ellos que matarlo. Así es que pensaron que Jesús era un falso profeta y era el profeta más grande de todos los profetas, el profeta de los profetas. Pero Jesús tomó todas las cosas por el lado bueno, y por el lado bueno se toma con y por la fe, porque todo lo que no es de fe es pecado, pero todo lo que es de fe ya no es pecado, sino que agrada a Dios. Así es que vean ustedes, en las adversidades de la vida, cuando uno toma esas etapas con y por la fe, entonces se cumplen en nosotros las escrituras para la gloria de Dios y para bendición de nosotros. Algunas veces, algunos dicen: bueno, cuando habla ahí de sufrimientos, eso debe ser unos sufrimientos grandes. Es mejor que una esa escritura con todos los sufrimientos de la vida por los cuales ustedes pasan, o es que están esperando
unos sufrimientos mayores. Yo tomo la Escritura y la uno a los sufrimientos y problemas pequeños, y si vienen los grandes, también la uno, la Escritura, a los grandes. Pero no que esté pidiendo los grandes. Si con los pequeños es suficiente, pues mucho mejor. Pero si uno no une la Escritura con los pequeños, no se quejen cuando les vengan grandes. Pero yo no deseo sufrimientos para ninguno de ustedes, ni problemas. Pero si vienen, los unimos con la Escritura que habla, si sufrimos con Él, reinaremos con Él, y entonces son esos sufrimientos parte de esa Escritura, por lo tanto, vienen a ser de bendición, y se cumple lo que dice: todas las cosas obran, ayudan a bien a los que aman a Dios. Así es que esa es la forma correcta para nosotros ver los problemas y sufrimientos de la vida por los cuales nosotros pasamos, como hizo el Señor Jesucristo. Y eso significa que también tenemos que hacer como Él hizo. Jesús dijo: perdónalos, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. Él no guardó ninguna raíz de amargura en su corazón, no tuvo odio por ellos, y así debemos hacer también nosotros, mirando la Escritura siempre, para así no tener ninguna raíz de amargura en nuestro corazón, porque eso nos hace daño. Más bien, darle gracias a Dios y pedirle que lo ayude usted a pasar por esas pruebas y que tenga misericordia de la otra persona que ha sido un instrumento para que se cumpla en usted la Escritura. Así es que Jesús vio también en aquellos que pidieron su muerte y ayudaron para que muriera Jesús. Él los vio como personas que estaban haciendo algo que haría que la Escritura se cumpliera. Así también debemos nosotros mirar las cosas de la vida para amar a todas las personas, no sentir odio por ninguna persona, porque el que odia a otra persona, el que no ama a otra persona sino que la odia, eso es desagradable delante de Dios. Odiar a una persona es como matar a una persona. Por lo tanto, en los hijos de Dios no puede estar el odio en sus corazones, sino el amor divino. Y así, perdonándonos los unos a los otros, llegaremos a la perfección. Dice la Escritura: el que aborrece a su hermano, dice la Escritura, que es digno del juicio. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender todas estas cosas, y hoy, el día que el cristianismo celebra
la resurrección de Cristo, esa gran victoria del amor divino, nosotros necesitamos entender estas cosas, porque con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo fueron perdonados nuestros pecados, sin nosotros merecer. Ese perdón lo hemos obtenido de parte del Señor. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando oró, dijo: perdona nuestras deudas, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si lo perdona usted, como usted perdona, ¿cómo saldrá usted? ¿Quiere salir bien cuando le pide perdón a Dios? Pues perdone como usted quiere que lo perdonen a usted. Él en otra ocasión dijo que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros. Nuestros corazones tienen que estar limpios, sin odio por ninguna persona. Así es que cuando el corazón está así, sin sentir odio por persona alguna, tenemos paz para con Dios. En la victoria o gran victoria del amor divino encontramos que las cosas que eran imposibles para los hombres fueron posibles para Dios. Encontramos que cuando se habla de una gran victoria en el amor divino, encontramos que ahí está la venida del Señor. La gran victoria del amor divino para el perdón de nuestros pecados se llevó a cabo en la primera venida de Cristo, en donde Él redimió nuestra alma. Y habrá en el fin del tiempo una gran victoria también, una gran victoria en el amor divino, en donde los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y esa gran victoria corresponde a la venida de Cristo para la redención del cuerpo. Todas estas cosas serán posibles en el fin del siglo, porque el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y luego resucitó. Y más adelante ascendió al cielo y se colocó en el lugar de intercesión. Su cuerpo fue colocado en ese lugar de intercesión en el cielo. Pero Él se movió en este planeta Tierra de etapa en etapa, de edad en edad, hasta llegar al fin del siglo. Él le apareció a San Pablo en el camino a Damasco, en una columna de fuego, una luz más fuerte que la luz del sol. Esa misma columna de fuego fue la que le apareció a Moisés en el desierto. A Moisés le dijo: yo soy el que soy. Y le dices al pueblo: yo soy, me ha enviado a vosotros. Luego, cuando le apareció a San Pablo,
a Saulo, y Saulo le preguntó: ¿quién eres, Señor? Porque sabía que era el Señor Jehová, Elohim, el que le apareció a Moisés, el yo soy. Aquella luz, aquella columna de fuego le dijo: yo soy. Pero entonces Jesús completó ahí lo que Moisés quería saber. Ahora encontramos que esa luz, esa columna de fuego, tomó ese nombre Jesús para manifestarse con ese nombre durante la dispensación de la gracia. Pero luego que termine esa dispensación, encontramos que la profecía de Zacarías dice, hablando del reino milenial, dice que toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. También el profeta Habacuc lo dice, y otros profetas. Y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Ese será el nombre eterno de Dios. Por esa causa, en Apocalipsis capítulo 13, verso 12 dice que al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios, y mi nombre nuevo. El nombre nuevo del Señor Jesucristo es el nombre eterno de Dios, el cual estará siendo usado en el reino milenial. Y todos conocerán durante el reino milenial a Dios por ese nombre. Y por ese nombre será también conocida la Jerusalén. Oh Jerusalén, la nueva Jerusalén también recibirá ese nombre, porque Dios tiene su nombre eterno para ser dado a conocer. Dice Ezequiel capítulo 48, verso 35, dice: en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. La ciudad tendrá el nombre de Dios también, pero también los escogidos tendrán el nombre de Dios. ¿Y por qué? Porque los escogidos son los hijos de Dios, y así como nuestros hijos reciben el nombre de nosotros como padres, también los hijos de Dios reciben el nombre eterno de Dios como hijos de Dios. Ahora, todo eso en el fin del tiempo lo recibirán los escogidos de Dios en la etapa de la adopción, en la edad y dispensación de la adopción. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo, dice el Señor. Así es que para el glorioso reino milenial
Dios. No será conocido como Jehová y tampoco como Jesús, sino por su nombre eterno. Jehová será uno y uno su nombre. Y el nombre de Jehová será el nombre eterno de Dios. O sea, no será llamado Jehová, ni será llamado Jesús, sino el nombre eterno que nunca antes fue revelado a los hijos de Dios. Va a ser un tiempo grande y glorioso para todos los hijos de Dios. Y nosotros tendremos la parte más grande de las bendiciones de Dios, que es la porción de la primogenitura. En la porción de la primogenitura está que seamos reyes y sacerdotes, que seamos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Todas las bendiciones mayores están en la bendición de la primogenitura. Por esa causa somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo esto Él lo ganó con su muerte, sepultura y resurrección 2000 años atrás. Y en este tiempo final, Él hace el reclamo de todo lo que Él redimió para repartir a los escogidos la herencia que les corresponde. Así es que en el fin del tiempo se llevará a cabo otra gran victoria en el amor divino. Como dice el apóstol San Pablo, él hablando en 1 Corintios nos dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, porque esa será la victoria del amor divino en el fin del tiempo. Ahora ven ustedes que para llevarse a cabo la victoria del amor divino 2000 años atrás, se requirió la primera venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre en aquellos días, el único que conocía el programa divino correspondiente para ese tiempo y cómo llevar a cabo ese programa divino. Y para el fin del tiempo tenemos promesas paralelas a las de la primera venida de Cristo. Estamos en un tiempo paralelo al de la primera venida de Cristo y también al tiempo de Noé y también al tiempo de Abraham, porque como en los días de Lot, eso es los días de Abraham. Así es que nosotros estamos viviendo en un tiempo de victoria, en un tiempo paralelo al de la primera venida de Cristo, ya no para la obra de Cordero de Dios, sino para la obra del león de la tribu de Judá.
del Rey de Reyes y Señor de Señores, para heredar todo lo que Él conquistó con su muerte y su sangre en la cruz del Calvario. Así es que en la gran victoria del amor divino en la primera venida de Cristo, hemos visto que todo obró para bien. Y para la gran victoria del amor divino, todo obrará para bien. Así es que podemos estar tranquilos, con paz en nuestro corazón o nuestros corazones, porque todo obrará para bien. Por esa causa, use la fe, uniendo todos los eventos del fin del tiempo, todos los eventos de la edad en la cual nosotros vivimos y la dispensación que ha comenzado. Unamos todos esos eventos con las escrituras que están prometidas para el fin del tiempo. Con fe unimos los eventos con las promesas y todo obrará para bien. Esa será entonces una obra de fe para la gloria de Dios y así para beneficio de todos nosotros. Con la resurrección del Señor Jesucristo, Él obtuvo todos los derechos. Él pagó el precio de nuestra redención. Él nos limpió de todo pecado y Él se colocó en el lugar de intercesión por 2000 años aproximadamente durante la dispensación de la gracia, haciendo intercesión por cada hijo de Dios que pasaría por este planeta Tierra en carne humana. Así es que ha sido un programa hermoso, el cual ha estado llevándose a cabo luego de la resurrección del Señor Jesucristo, el cual se ha ido materializando a medida que ha ido avanzando el tiempo. Y los hijos de Dios han estado recibiendo esos beneficios de la obra que el Señor Jesucristo ha estado llevando a cabo. En las edades pasadas, durante las edades del oscurantismo, encontramos que mataban a los creyentes, a los cristianos. A unos los echaban a los leones, aún desde el tiempo de los apóstoles, los echaban a los leones a unos, a otros los crucificaban en diferentes etapas, a otros los quemaban y así por el estilo. Pero todo obró para bien, pues ellos, por cuanto recibieron la palabra para el tiempo en que vivieron, ellos tienen vida eterna, aunque les destruyeron el cuerpo. Y por cuanto ellos recibieron la palabra, ellos recibirán la resurrección en cuerpos eternos, incorruptibles, para vivir por toda la eternidad. Y nosotros, por cuanto hemos recibido la palabra para nuestro tiempo, la trompeta final, el mensaje del evangelio del reino, nosotros seremos transformados cuando ellos sean resucitados. Esa es la promesa para nosotros, para vivir eternamente.
Ahora todo esto podrá ser posible porque Él resucitó de entre los muertos y no está muerto. Él está vivo. Esa ha sido la gran victoria en el amor divino, en la primera venida de Cristo, para en el fin del tiempo tener otra gran victoria. Tuvo una gran victoria como Cordero de Dios 2000 años atrás y tendrá una gran victoria en el fin del tiempo como león de la tribu de Judá. La gran victoria del amor divino. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde, y ya a las 5 de la tarde, hora de Puerto Rico, estaremos nuevamente aquí en Calley, Puerto Rico, y todos los lugares de los diferentes países de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica y del Canadá, que deseen tener la conexión telefónica, pueden hacerlo si lo desean, ya que hoy es un día de actividades especiales y estamos en este día viendo todo lo que aconteció 2000 años atrás con el Señor Jesucristo, viendo la resurrección del Señor Jesucristo y los beneficios que Él obtuvo para nosotros al resucitar de entre los muertos. Los que estaban en el paraíso recibieron grandes beneficios, pudieron salir del paraíso, pues ellos esperaban salir del paraíso y se dieron seguida un paseíto por Jerusalén y le aparecieron a muchas personas. ¿Por qué? Porque pueden aparecer y pueden desaparecer también. Los que van a resucitar en el tiempo final van a dar un paseíto por Puerto Rico, el Caribe, la América Latina y lo más seguro por el mundo entero. Pero nosotros somos los anfitriones de esos huéspedes que han de venir. Así es que vamos a decir que la sede de los resucitados será Puerto Rico, el Caribe y la América Latina. Así como la sede de los muertos del Antiguo Testamento, juntamente con el Señor Jesucristo, fue Jerusalén. Y eso no se le podía quedar fuera al programa divino. Así es que ellos dijeron, cuando los visitó el séptimo mensajero de la séptima edad, dijeron, allí en el paraíso, ni trabajamos, ni dormimos, ni comemos tampoco. Y ya los primeros que murieron llevan cerca de 2000 años sin probar ni pescado. Pedro y los apóstoles, que eran pescadores, no han probado ni un pescadito asado,
y los demás de las diferentes edades tampoco han probado comida, porque en esos cuerpos ellos no comen, no tienen necesidad, y allí, lo que hay allí, los animales y pajaritos, aves, todas las cosas que hay allí, no las pueden matar. Por lo tanto, ellos vendrán acá. Ellos dijeron, pero nosotros regresaremos a la tierra, o sea, resucitarán en cuerpos eternos. Y dijeron, y entonces comeremos. Es que cuando invitan para una fiesta a una o a muchas personas, siempre las personas están pensando qué irán a dar de comer. ¿Cuál será el menú? Así es que compartiremos con ellos lo que tengamos en esos días. Y si no tenemos, bueno, el Señor en una ocasión no tenían o tenían muy poco, y entonces multiplicó lo que tenían. Así es que no habrá problemas en esa parte, porque en esos días también nosotros seremos transformados y no habrá limitaciones. Seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Él no tuvo problemas en cuanto a la alimentación de miles de personas, y nosotros tampoco tendremos problemas. Ahora, si alguno cree que puede tener problemas, entonces tendrá que pedir que la sede sea en otro país, o en otra nación o continente. Pero nosotros vamos a decir, hágase, Señor, conforme a tu voluntad. Y eso quiere decir que sea Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina. Así es que yo no voy a pedir otro lugar tampoco. Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina. Así como estamos comiendo el alimento espiritual y ha sido servido en Puerto Rico, el Caribe y la América Latina, así también queremos esa otra bendición que Él ha prometido. También todos los demás países que deseen también de ese alimento podrán obtenerlo también, si lo buscan. Así es que yo le doy gracias a Dios por tener la sede de su programa para el fin del tiempo en Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina. Así es que todas las bendiciones de Dios están para ser derramadas, las que faltan, sobre el continente latinoamericano y caribeño, y los gobernantes y la mayor parte de las personas latinoamericanas y caribeñas no saben la bendición tan grande de parte de Dios que está predestinada por Dios para la América Latina y el Caribe. Pero ya nosotros sabemos de esas bendiciones y las damos a conocer a todas las personas para que también las puedan recibir. Y todo esto tendrá que ver en el fin del tiempo con la gran victoria del amor divino correspondiente al fin del tiempo, la cual estará unida
a la gran victoria del amor divino de la primera venida de Cristo. Y en todo esto siempre estaremos mirando a una persona, al Señor Jesucristo, que resucitó, se levantó de entre los muertos aquel primer día de la semana. Y obtuvo la gran victoria del amor divino. Obtuvo esa victoria ya y obtendrá la victoria del amor divino como león de la tribu de Judá. Así es que yo le doy gracias a Dios por todas estas bendiciones. Yo le doy gracias a Dios por todas estas bendiciones, por todo el programa que Él tiene para nuestro tiempo. Y le doy gracias a Dios por estar en Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina, dándole a conocer a todos los escogidos estas bendiciones que Él tiene para sus hijos en el fin del tiempo. Le doy gracias al Señor Jesucristo por haberme enviado a los latinoamericanos y caribeños. Y les digo, le doy gracias a Dios porque encontré al pueblo que tiene las promesas de las grandes bendiciones del fin del tiempo. Y eso es una bendición grande para mí. Por esa causa puedo decir, mi trabajo en el Señor no es en vano. No estoy sembrando junto al camino, no estoy sembrando en pedregales, no estoy sembrando entre espinos, sino en la buena tierra latinoamericana y caribeña, para el Señor Jesucristo obtener la gran victoria del amor divino como león de la tribu de Judá. Ya la obtuvo como Cordero de Dios en medio del pueblo hebreo, y la obtendrá como león de la tribu de Judá en medio del pueblo latino. Todavía quizás no hemos comprendido la bendición tan grande que tenemos, pero una cosa sí podemos decir: aunque no hayamos entendido completamente la bendición tan grande que tenemos, una cosa sí sabemos. ¿Cuál es? Que la tenemos. Y al tenerla, gradualmente la vamos entendiendo. Lo más difícil de todo es tenerla, porque eso depende de Dios. Después de tenerla, con la ayuda de Dios, a través de la palabra que es hablada, vamos entendiendo esas bendiciones que Él nos ha dado a todos los latinoamericanos, incluyendo al Caribe. Así es que yo le doy gracias a Dios por todas sus bendiciones, y les digo que Él, allá en la tierra de Israel, obtuvo la gran victoria del amor divino en su primera venida, y obtendrá la gran victoria del amor divino en la América Latina y el Caribe. La gran victoria
del amor divino. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y muchas gracias por vuestra amable atención a todos ustedes aquí presentes y a los que están a través de la línea telefónica. Hasta las 5 de la tarde, hora de Puerto Rico, Dios mediante. Muchas gracias por vuestra amable atención y con nosotros Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta mañana, dándole gracias a Dios por sus bendiciones. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín.